La nueva escuela mexicana en sus materiales ha sido deficiente en su construcción conceptual, didáctica y de enfoque. Y las escuelas carecen de insumos mínimos. Todos los niños de este país necesitan tener acceso a las mejores escuelas. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Lo que nos une, un podcast original de Empoderemos Personas por Ana Lilia Herrera, un espacio de libertad para compartir conocimiento y escuchar historias que nos invitan a superarnos. ¿Cómo están? Me encanta saludarles en un día que para mí en lo personal es de manteles muy largos porque está con nosotros una especialista a la que personalmente admiro profundamente porque teniendo tanto conocimiento, doctora, tienes la capacidad de transmitírnoslo a los que no somos especialistas de manera muy sencilla. Así que doy la más cordial bienvenida a la doctora Irma Villalpando. Déjenme platicarles un poquito de ella. Es licenciada y doctora en pedagogía por nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien hoy le damos las gracias por recibirnos aquí en este recinto universitario. Tiene un grado de maestría con especialidad en la dirección de centros educativos que obtuvo por la Universidad Panamericana y en los 3 programas, como debe ser, se graduó con mención honorífica. Actualmente es docente de licenciatura en la UNAM, ha sido directora general académica por más de 25 años, es conferencista sobre metodologías escolares, principalmente en educación básica, es columnista en diferentes medios sobre temas de coyuntura, especialmente de política educativa y pedagogía escolar. Cuenta con diversos artículos académicos en revistas especializadas, publicó hace ya algunos años el libro titulado En tiempos de examen, una crítica a la escuela moderna, y tienen que vernos hasta el final porque vamos a hablar de la nueva publicación de Irma Villalpando. Muy bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta plática, esta conversación, que lo que busca es encontrar todo aquello que nos une. Y me parece que un factor que hoy nos une más que nunca, o que debiera unirnos más que nunca en tiempos de polarización, de tanta incertidumbre, es sin duda la educación. Así que muchísimas gracias, doctora, por aceptar esta entrevista. Pues empezar por preguntarte, ¿cómo ves el sistema educativo el día de hoy? Venimos de 2 sexenios, se dio un giro en el sexenio antepasado, ¿no? Una reforma educativa que ponderaba la evaluación, que ponderaba, pues a lo mejor poner en orden cosas que durante mucho tiempo estuvieron ahí pendientes, ponerle la vara alta al inglés y ir creciendo el Programa Nacional de Inglés, por un lado. Por otro lado, decir, bueno, vamos a tener plantillas completas de maestros, vamos a tener por fin un censo de maestros. Yo recuerdo mucho aquella película, ahorita recuerdo el nombre, pero entrevistaba al secretario de Educación y le preguntaban cuántos maestros hay en el país y no sabía contestar. Entonces, creo que esta primera reforma educativa en el sexenio del presidente Peña Nieto, pues trató de poner muchas cosas en orden, sin duda con muchos retos, con temas muy complejos para el magisterio, como enlazar el crecimiento laboral vincular la permanencia a la evaluación educativa. Ajá, sí, sí. Entonces creo que tuvo sus complejidades también, como todo muy perfectible, pero llegamos al sexenio pasado del presidente López Obrador y nos encontramos con que pues, la iniciativa de ley que envió al Congreso, me tocó verla como legisladora, pues quitaba la autonomía universitaria, que blinda no solamente a las universidades del poder político, también del poder económico. Así es. Vaya, ya no quiero ni decir, solo quiero platicar brevemente aquí, que afortunadamente fue quizá de las pocas reformas para las que se escuchó a la oposición el sexenio pasado. Estuvimos arrastrando lápiz algún grupo de diputados de oposición, y creo que es una reforma que podría considerarse una evolución de no haber sido porque en las leyes secundarias, en los presupuestos, le dieron al traste. Pero bueno, hago este breve recorrido desde mi perspectiva de lo que he vivido como legisladora, hoy exlegisladora,
Pero me gustaría mucho que una mujer que ha dedicado su vida a la educación, a la pedagogía, que es una apasionada de estos temas, nos dé su punto de vista. Muchas gracias, Ana Lilia. Y sí, un placer. Primero, mi gratitud por siempre, por este espacio. Y claro que qué bonito nombre lo que nos une. Y si algo nos tendría que unir, sin duda, es la educación. Enhorabuena por este espacio y gracias, pues, por la invitación. Y mira qué buen marco para abrir esta charla. El sistema educativo mexicano con una complejidad abrumadora. Permíteme primero hacer un trazo como muy grande de un sistema complejo por las diferentes modalidades que existen de él, ¿no? Tenemos diferentes formas de construir escuela, la escuela rural, la escuela urbana, la escuela comunitaria, la escuela multigrado. La diferencia de la educación en los estados del norte con el sur es abismal. Y en esta complejidad tenemos insertos problemas estructurales para construir este sistema. Solamente podría trazar a manera de pincelada, no sé, 2, 3 de ellos. Uno que me parece fundamental, por supuesto, y que yo en mi raíz y en mi sustancia de pedagoga, es la calidad de los aprendizajes. Tenemos una deuda enorme, la generación adulta, en la construcción de los niños y las niñas y su desarrollo intelectual, cognitivo, de desarrollo integral, digamos, también lo socioemocional importa. Este sistema educativo nacional está débil, no en el último sexenio, sabemos que viene arrastrando resultados y desempeños no gratos, pero que sin duda ya habían tomado una deriva de mejora gradual, pero sistemática. Y pienso en el INEE, por ejemplo, y su desaparición, después su sustitución por la Comisión de Mejor Edu y que está en la lista de los próximos a desaparecer. Y con eso podemos hablar de un sistema que está debilitándose cada vez más. Y otro trazo que me gustaría hacer es una condición de la educación en México atravesada por intereses políticos. Y lo pienso en 2 niveles. Uno de ellos, el sindicalismo, la forma que coopta el sindicato, digamos, a un magisterio. Yo en un artículo que publiqué sobre democracia y educación recientemente, un doctor, el doctor, me permito citarlo, Eduardo Bakov, me decía que, Irma, los maestros tendrían que tener actitudes de democracia sindical y una conciencia para hacer un ejercicio, digamos, de experiencia en su práctica laboral y entonces transmitir esa vivencia ciudadana con sus estudiantes. Entonces, bueno, el sindicato también, que no voy a ahondar, no es el tema, pero sabemos que tiene ahí compromisos políticos fuertes, no de ahora, ya de larga data, y que frenan en muchos sentidos a un desarrollo y una evolución óptima y sana de la escuela que queremos y que necesitan los niños. Y una tercera que no puede faltar, el tema del presupuesto. El tema del presupuesto en educación nunca ha sido el que se requiere, pero últimamente, y sí en el sexenio pasado, he de decir que la austeridad vino a trastocar enormemente áreas fundamentales. La formación docente, por ejemplo, el tema de las escuelas de tiempo completo, el tema del PRONI, de la enseñanza de inglés y la baja de los presupuestos para áreas claves ha venido también justo a debilitar. Y si nos dicen que la escuela es nuestra o que las becas universales elevan el presupuesto, bueno, ya hablaremos un poco quizá más adelante de ellos, en qué sentido puede ser también en mucho más retórica que beneficios directos a la educación que requieren los niños. Entonces, aprendizajes por una parte, una cooptación política del sistema educativo, ¿no? Digamos, con un brazo sindical a mí me parece importante, el presupuesto de educación que nunca había estado tan abajo y tan débil como ahora y que con este boquete enorme que se va a abrir con las becas universales, pues no se van a atender, las escuelas carecen de insumos mínimos, baños, bebederos, conectividad, bibliotecas escolares. Entonces, la escuela es nuestra, de ninguna manera es suficiente
para todos los gastos corrientes permanentes de mantenimiento que todas las escuelas requieran. Entonces, nada más a este sistema abrumadoramente complejo, que yo siempre digo, pero de una trascendencia social también altísima, que tendría que estar colocado como una de las prioridades para, digamos, las exigencias ciudadanas a la política educativa y al gobierno en turno. A mí me parece que ese sería el primer trazo, por supuesto que podría ser de este sistema educativo nacional. Y sí, claro, apuntar la preocupación por la última reforma educativa que tú ya anticipabas. Yo agregaría algunos temas. Bueno, primero decir, corregirme, porque sí hay 2 graves retrocesos en la reforma educativa de 2019. La desaparición del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa es un gravísimo retroceso. A Mejor Edu no le valió estar calladito, porque también lo van a desaparecer. Así es. Claramente, pues era juez y parte y no abrió la boca y bueno, pues no vamos a extrañar, la verdad, su desaparición. Se extraña, sí, la del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa. Y el otro grave retroceso, me parece, es la desaparición del INIFED. Cuando tú entregas recursos a los padres de familia mejor intencionados, a los más honrados, que sin duda tienen empatía y conciencia de las necesidades de una escuela, yo veo ahí 2 cosas muy delicadas. Los más dedicados no tienen conocimientos de construcción. Y la otra cosa es que son recursos que ya no puedes revisar, porque la responsabilidad del gobierno termina cuando entregas un cheque. Y nuestras escuelas, o sea, si en este crecer de manera sistemática, si nuestras escuelas hoy pueden ser albergues, es porque tenían métodos de construcción con altos estándares de calidad. Hoy ya perdimos eso. Entonces, bueno, ahí para poner estos foquitos rojos. Y yo creo que otro tema también que representa un gran reto y no veo cómo se vaya a solucionar es la carga administrativa que tienen las maestras y los maestros. Enorme. Que es enorme y que no ha desaparecido y que fue compromiso de campaña en el 2018 y seguramente ahora también. Y yo no veo para dónde, porque para empezar ni siquiera hay tecnología. Muchas de nuestras escuelas no tienen luz. Internet, platicaba contigo que yo fui secretaria de Educación por ahí de 2017, 16, 17, y yo me quejaba amargamente con el secretario de Educación Federal porque le decía, secretario, en todas las escuelas me pusiste que había internet, me la señalizaste muy bien, pero solamente en el censo que yo ya hice, solamente en la mitad tenemos internet. Bueno, pues que sepan quienes nos escuchan que ahora ya no hay de qué quejarse, porque en ninguna escuela el gobierno pone el internet y son los padres de familia y a veces los propios maestros los que de su bolsa tienen que sacar para tener esto que hoy es una herramienta, yo diría, básica. Ya no es ni siquiera un lujo. Pero bueno, en este contexto, doctora, nos venden de manera muy romántica que la nueva escuela mexicana va a permitir a los alumnos y a la comunidad educativa involucrarse con los problemas de su entorno cercano y resolverlos. Me parece hermoso en el discurso, pero se queda en eso, porque efectivamente no se está apostando a dar una educación de calidad. Quiero platicar aquí que en las negociaciones que tuvimos para esa reforma de 2019, Morena pidió quitarle la palabra calidad porque les parecía neoliberal y le dejaron la palabra excelencia. Bueno, esa educación de excelencia me encantaría verla, porque si tú eres capaz de resolver el problema de tu comunidad, deberías ser capaz de resolver el mundo. Y quiero pedirte, por favor, que nos expliques, porque hay 2 componentes que nos empeñamos en dejar en la propia Constitución. Alguien dirá que exagerados, pues ya estamos viendo que no fue exageración. Esa reforma de 2019 establece la obligatoriedad de que sean intocables la lectoescritura y las matemáticas. Y tú has escrito recientemente en este artículo que te publicó Este País, decías que la escuela tiene 2 tareas que son insustituibles, ¿no? Las capacidades lectoras y de procesamiento de la información
a través de la lógica matemática y el pensamiento científico. Platícanos. ¿Cómo ves los nuevos libros de texto? Platícanos si la nueva escuela mexicana está dando herramientas a los estudiantes mexicanos, no para atender su comunidad, para comerse el mundo, que esa es la aspiración que creo que todos tenemos como madres y padres para nuestros hijos. Sí, el gran reproche y la gran crítica que sostengo de manera escrita y en los foros donde me invitan es el debilitamiento enorme de la escuela mexicana a través de esta última reforma. No solamente a nivel libros de texto, que ya es bastante, que ya es muy importante, porque para millones de niños los libros de texto representan los libros que hay en su hogar, justo como capital cultural de estos hogares, y que han sido debilitados no solamente con un sesgo sobreideologizado, a mí me parece pues muy obvio, irreprochable, este trabajo que han hecho, pero también con unas deficiencias didácticas y de contenido enormes, como se ha documentado por múltiples especialistas. No hay ningún especialista de didáctica justo especializada de matemáticas, de lectoescritura, que no haya hecho y documentado la crítica a los libros. Entonces, la nueva escuela mexicana en sus materiales ha sido deficiente y ha dado a los estudiantes materiales muy débiles en su construcción conceptual, didáctica y de enfoque. Entonces, esa ahí es una crítica fuerte. Conceptualmente, las premisas desde donde parte la nueva escuela mexicana son sociocríticas. A esta formulación sociocrítica le interesa señalar que el mundo es desigual, una crítica al capitalismo fuerte, al sistema en su vertiente neoliberal, y entonces se entiende la educación. Ana Lili y los docentes, si nos están escuchando, lo hemos leído una y otra vez en los diferentes libros del maestro, en el acuerdo de la reforma, que la escuela es un brazo de transformación de las comunidades para la emancipación, ¿no? Así lo declaran. ¿Y de qué se van a emancipar? ¿De qué nos tenemos que liberar? De un sistema opresor que nos mantiene sometidos y, digamos, inermes, ¿no? De los grandes capitales y toda, digamos, esta lectura. Y lo que decimos algunos es que la escuela tiene por finalidad así primigenia dotarle a los niños y niñas las herramientas y los instrumentos para acceder a una mayor calidad de vida, con dignidad, con un desarrollo óptimo, no solamente material, que de suyo es sustantivo a la escuela, que haya una mejora en la calidad de vida de los, en una idea de la construcción de escuela pública, no solo en México, en el mundo, de dar movilidad social, mejoras en un sentido material, pero también de plenitud. Me gustan mucho unos pedagogos belgas que hablan del ensanchamiento del ser a través de las artes, por ejemplo, de la literatura. Es que se amplía nuestra cosmovisión del mundo a través justo de las letras, y el pensamiento matemático nos da para saber pensar. Las matemáticas no es para resolver justo problemas matemáticos, es para resolver problemas de la vida, pensar de manera secuencial, lógica, argumentada, inferencial. Entonces, toda esta base de las escuelas en el mundo, en las tendencias internacionales desde el siglo XX, la escuela nueva está aparte, está marginal. Ellos piensan, o digamos las propuestas que tiene dos afluentes teóricos, Paulo Freire, posmarxista, y con esta lectura de la realidad, yo siempre digo muy ochentera, ¿no? Y por otra parte, los estudios decoloniales, donde se dice fuimos conquistados y se arrasaron los valores y las costumbres de los pueblos originarios. Y en esta doble lectura se dice, bueno, es que la escuela lo que tiene que hacer es refugiarse, rescatar, reavivar estas raíces de nuestros ancestros y de nuestras comunidades e indignarnos de este sistema opresor. Esas dos son las dos abrazos de la nueva escuela mexicana. Y nosotros decimos, ¿dónde está la palabra aprendizaje? Todas las reformas educativas tienen una idea, ¿qué es aprender y cómo se aprende? No se contestan esas preguntas, ¿Cómo no se hay evalúa? tampoco, no interesa, pero con una serie de contradicciones enormes, enormes, porque, por ejemplo, decimos, se evalúa de manera formativa.
que es cualitativa, retroalimentación, digamos, en prosa, ¿no? Descriptiva. Pero las calificaciones en número siguen existiendo. Claro. Decimos, dice la Nueva Escuela Mexicana, vamos por campos formativos, se quitan las asignaturas, ya no español, matemáticas, sino campos formativos, digamos, el agrupamiento de las disciplinas, pero en secundaria los maestros siguen siendo cada una de su asignatura. Una serie de contradicciones enormes a nivel conceptual. Tú decías una de ellas, se quitó la palabra calidad y se puso excelencia porque la de calidad era neoliberal. La excelencia es calidad suprema. O sea, es mayor calidad. Y qué bueno que la queremos ver. Claro, ojalá. Pero además, calidad o excelencia requieren evaluación, requieren parámetros, requieren estándar, requieren mediciones. Y entonces esta pelea ideológica justo por no tener matemáticas, porque su uso positivista y de la ciencia no ha sido para oprimir, nos ha dejado inermes. O sea, eso es un tema muy grave del que no se habla. Se habló en su momento por los libros de texto, la polémica pública se desfiguró un poco, pero de fondo los niños, este es el segundo ciclo escolar que tienen este enfoque. Valdría la pena decir que tampoco es que esperemos que los docentes sean todos tan obedientes, ¿no? O sumisos y la estén llevando a práctica. Habrá unos que sí, habrá otros que regular, habrá otros que no. En este sistema tan complejo que es las escuelas en México, habría que ver, pero si no tenemos medidas de impacto y de evaluación, no sabemos. Recordar con esta idea que dices de Mejor Edu, que no cumplió su papel, yo estoy de acuerdo contigo, no hizo, digamos, un seguimiento puntual. Cuando decía algo, lo decía con tal sutileza y delicadeza que, bueno, alguien se vaya a enojar, ¿no? Claro. Pero además no se dio el último diagnóstico. El ciclo escolar pasado no se publicó el diagnóstico. ¿Por qué? Pues déjame pensar que nos salimos cada vez peor. Entonces, eso es muy preocupante. Ahora se desaparece. La SEP, pues bueno, no quiere ser evaluada, pero además toda la contradicción del mundo. Uno de los propósitos de la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, es hacer de México una potencia científica mundial. La pregunta es, ¿cómo sin matemáticas? ¿Cómo sin evaluación? ¿Cómo sin presupuesto? ¿Cómo sin formación docente? O sea, la idea de demagogia y propaganda queda totalmente lejos de la realidad de las escuelas. Totalmente de acuerdo. A mí me gustaría mucho, pensando en que este es un espacio que pretende no solo unir, sino servir y ayudar y orientar. A mí me gustaría mucho que nos platicaras a quienes somos padres de familia y nos dimos cuenta en la pandemia que estamos más que rebasados, a los maestros y maestras que de pronto también tienen una formación súper disciplinada, tienen muy claras las jerarquías. ¿Cómo vamos a subsanar las deficiencias que hoy tienen los libros de texto? Y que nos platiques un poco a las mamás y a los papás, los maestros las han notado desde el minuto 1, ¿qué clase de atropello se está cometiendo contra los estudiantes? Porque me parece que es hasta ofensivo, es muy doloroso y muy triste, y yo no sé por qué no estamos saliendo a marchar por eso, por ejemplo. Pero bueno, y luego, a propósito de unir, a mí me parece que podemos estar de acuerdo con una nueva ideología política o no. Creo que eso lo podríamos hacer a un lado. Lo que me parece muy dañino para estas nuevas generaciones es educar desde el resentimiento y la victimización, porque eso polariza aún más. Y a veces cuando yo me pregunto, bueno, ¿por qué no están apostando a la educación? ¿Por qué a las universidades públicas no les están dando, las de calidad como esta, la UNAM, no les están dando más recursos para que ensanchen sus puertas y haya menos rechazados? ¿Por qué les dan recursos a las escuelas patito como las Benito Juárez? Es así, tienen buena cantidad de recursos. Yo creo que necesitamos de verdad tener claro que lo que quieren son clientes. Lo que estamos viendo con los senadores a los que someten y les dicen tu voto que debería ser libre y secreto, me lo haces público para ver que realmente estás haciendo lo que te dicto, está pasando también en las escuelas. Entonces, volvemos a esto que decías al inicio, de qué clase de democracia vamos a construir, con quiénes, si este sometimiento se lleva a todos los niveles. Sí, claro, una idea maniquea de el neoliberalismo es malo y, digamos, la nueva escuela mexicana va a
contrarrestar a esos malos opresores, ¿no? Esta forma dicotómica de pensar el mundo, además de tramposa, pues es argumentativamente falaz. En ese sentido, esta polarización de la que hablas, tenemos que evitar esas dicotomías, tenemos que apostarle al pensamiento complejo en los maestros, con los padres de familia y pensar más allá del sesgo partidista. Cada quien en su ejercicio ciudadano puede posicionarse políticamente, pero la educación tendría que estar por encima de esa disputa política. ¿Y cómo la ponemos por encima? Bueno, pues pensando qué necesitan los niños construir en sus mentes a los 5 años, a los 6, a los 7. El tema de la deficiencia en los aprendizajes está en la educación básica. En la educación inicial y preescolar como insumos, y yo le quisiera decir aquí a las mamás, a las maestras de preescolar, a padres de familia, que en los hogares se tendría que dar un entorno de calidez afectiva. Toda la psicología del desarrollo nos dice que un niño querido, acogido, atendido emocional y también materialmente, ¿no? La pobreza es un gran atavismo para el desarrollo integral de los niños, pero los ambientes emocionales en los hogares son fundamental para este desarrollo, pero también la primaria y la secundaria. En ese sentido, tendríamos que decir que necesitamos fortalecer la lectura porque el mundo de mi pensamiento es el del tamaño del mundo de mi lenguaje. En ese sentido, los niños necesitan abrevar literatura universal. Y es que en este tema de lo comunitario está una visión muy parroquial, muy localista. Lo que necesitamos, y desde el siglo pasado se hablaba de la aldea global. Esta ciudadanía global que queremos construir en los niños es con respeto a los valores, a los derechos del medio ambiente, de la humanidad y dejarnos de ver que nosotros como nación, como pueblo, fuimos los únicos. Me gusta mucho de un historiador de la UNAM, Rubiales, me parece. No somos el pueblo que tiene el monopolio del sufrimiento. Todas las civilizaciones han sido sojuzgadas, subyugadas y tienen que salir adelante. Pero en este momento lo que tenemos justo es que pensar en qué tipo de ciudadanos tenemos que construir ahorita en las escuelas. La lectura y la lectura universal tendría que ser uno por la literatura. No solamente el relato de las leyendas de mis ancestros en mi comunidad, que de suyo son valiosos, las tradiciones y nuestras raíces tienen un muy buen valor de arraigo y de pertenencia a donde nacimos, pero la escuela te tiene que dar las capacidades de ampliar tu mirada al mundo, por supuesto, con lecturas, con habilidades intelectuales, todos los procesamientos que se fincan durante, pues sí, la primaria y la secundaria, a la ciencia, las artes, la historia, la matemática, nos van a hacer una ciudadanía más crítica, porque justo lo que decimos es cómo podemos detectar, y ahí cito a Oscar Wilde, ¿no? Dice, la educación nos ayuda a detectar la basura. Y para detectar la basura son los discursos mendaces y manipuladores que nos pueden llevar justo a tener una democracia tan débil y tan fácilmente manipulable, como tú ya mencionas. Eso es, digamos, la relevancia de construir en las escuelas calidad educativa, dotarles a los futuros ciudadanos de los elementos para pensar de manera crítica. No la crítica que entiende la ANEM, porque entiende la crítica como una manera de oponerse al neoliberalismo. No. La crítica es la capacidad del ciudadano de discernir los discursos veraces en razón de una argumentación lógica, por supuesto, pero también con contraste a la realidad, basados en evidencia, en datos. ¿Por qué, digamos, los que nos mantenemos atentas al debate público, decir tantas mentiras que se dijeron en las mañaneras y no fueron detectadas por la ciudadanía? ¿Por qué no fueron detectadas? Porque se necesitan mucho mayores insumos intelectuales y de contraste para hacer una valoración informada. Y ese es por la vía de la educación, sin duda. Sin lugar a dudas. Tú eres una experta. Cuando fui secretaria de Educación, me fui a investigar qué pasaba en las preparatorias que tenían el mejor nivel educativo en mi estado. Y encontré dos cosas. Uh-huh. De entrada, las directoras, los directores hacían un curso muy básico en el primer mes
para potenciar la comprensión lectora. Y les enseñaban a hacer un cuadro sinóptico, un mapa mental, etc. Y el otro componente era reforzar las matemáticas. No importa el área a la que te fueras a dirigir después, ¿no? Sí. Entonces, lo Son las grave dos. hoy es que si ya estábamos mal, si teníamos mucho por recorrer, retrocedimos demasiado con estos nuevos libros de texto, retrocedimos demasiado con esos austericidios que yo les llamo, porque decir que las normales se van a privilegiar en estas contradicciones de la 4T y por otro lado recortarles el 50% del presupuesto, decirles a los maestros que se les reconoce como ser un factor de cambio social y muy romántico en la Constitución, pero en los hechos quitar el 90% de los recursos para capacitarlos, para actualizarlos, ¿no? No fuimos capaces de dar una respuesta como sistema educativo en la pandemia, pero tampoco hubo un plan después para recuperar el abandono escolar, Así que es. muchas veces no tiene retorno. La mayoría de las veces, lamentablemente, por la pobreza, por las dinámicas familiares, no tiene retorno. Y en ese sentido, y pensando en volver a poner la vara alta y no achaparrar los sueños, las aspiraciones de los estudiantes, de las familias mexicanas, yo te preguntaría, ¿cuál es la importancia de tener un segundo idioma? ¿No? ¿Por qué el PRONI, el Programa Nacional de Inglés, insuficiente, pero que allí iba paulatinamente año con año creciendo, de pronto nos bajó más del 60%? Claro, y el programa era ambicioso, estaba a 20 años, ¿no? Era Así un es. plan estratégico, interesante, difícil, pero decíamos, tendríamos que ir a avanzar hasta ahí. Se puede contestar desde muchas áreas por qué es importante el inglés. Una segunda lengua extranjera y el inglés como una lengua hegemónica que abre puertas y, digamos, es una oportunidad para los estudiantes. La primera justo porque el desarrollo del cerebro, la capacidad cognitiva de los niños se agranda, se fortalece cuando aprenden una lengua extranjera. Es otro idioma, se formatea su mente para aprender un sistema paralelo a su lengua materna. Entonces, de suyo es bueno para su mente, para su desarrollo cognitivo, pero tiene otros aportes. Uno, el mercado laboral. Está totalmente en evidencia y en consenso que aprender una segunda lengua, y en este caso saber inglés, mejora sustantivamente. Hay algunos que dicen el 40, otros el 60, pero un porcentaje significativo tus ingresos salariales en las profesiones. La otra, por supuesto, la suma académica que se da, porque quien habla inglés puede tener acceso a becas, a, digamos, ya toda la afluente académica de la literatura que hay en el segundo idioma. Entonces, todas las tendencias internacionales educativas están apostándole desde hace 6, 7 décadas, desde la segunda mitad del siglo pasado, al aprendizaje del inglés en la educación básica. Nosotros vamos tarde porque, sabemos que en básica no es obligatorio, en primaria no es obligatorio, apenas es en secundaria, pero también sabemos que hay pocos maestros, a los que hay se les paga, a los maestros PRONI no se les reconoció su carácter de maestro para no darles las prestaciones. Y bueno, la austeridad también fue otro golpe mayor. El último fue el de los libros de texto de inglés. La SEP no compró a editoriales privadas, que yo no trabajo para las editoriales privadas, no tengo ahí tema, pero veo los libros y sabían hacer su trabajo, tienen muchos años, décadas sabiendo hacer los libros. La SEP, en un intento o en una ideología de no a la iniciativa privada, hizo remedos de verdad oprobios de libros. A mí me parece que yo no lo podía creer cuando los veía. Un saludo a los maestros, si alguien me escucha de inglés, decir es que no les sirven para nada, ni a los maestros ni a los alumnos. Quien haya estado en las aulas sabe que esos no son libros para aprender inglés, como no son libros para aprender a leer y escribir los de primero y segundo de primaria. Entonces, dicen que se ahorraron, no, más bien malgastaron, porque gastaron mucho en la impresión y en el transporte, y son libros que se usan muy poco o no se usan. De eso sí hay que dar cuenta de manera, pues sí, claro, mucho más precisa,
pero cualquier persona con ya no digamos estudios de alta especialidad, con un contacto de aula, sabe que esos libros no funcionan. O sea, no hay manera de que hagas un proceso de aprendizaje con traducciones de los de español, que es lo que hicieron. Una traducción. Y además mala, porque hay unas palabras que no se tropicalizaron, en fin. El inglés hay un retroceso enorme como matemáticas y como lectura, que son y ciencias, no me digas. O sea, bueno. También. Sí. ¿Qué paradojas? Quienes dicen que van a acabar con la desigualdad, quienes dicen que primero los pobres, con este tipo de políticas tan erradas, tan sin recursos, pues solo están profundizando la desigualdad. Yo quiero comentar algo al respecto. Hay un libro que se llama Veo una voz, de Oliver Sacks, que habla sobre este mundo de los sordomudos. Ese libro me lo recomendó un amigo psicólogo. Le dije, estaba yo embarazada de mi hija, y le dije, oye, dame algo para leer ahorita que estoy embarazada. Pues me dio nada más un montón de preocupaciones, pero un gran aprendizaje, porque en resumen, algo que a mí se me quedó de ese libro es: el lenguaje desarrolla la inteligencia. Claro. Y si tú tienes un idioma Claro. y puedes hablar, pero también puedes hablar en lenguaje de señas, tu cerebro hace conexiones que no haría de ninguna otra manera. Entonces hay como tips para las mamás y los papás que no somos expertos, pero que queremos potenciar el desarrollo de nuestros hijos, que tengan un abanico enfrente de posibilidades y que no los limitemos, y que el Estado no nos limite a tener un entorno tan cerrado. Así es, las mamás y los papás les deben hablar a sus hijos, platicar con ellos. Está la evidencia en investigación educativa, la psicolingüística, lo que nos dice es: a mayor vocabulario, mayor procesamiento intelectual, porque son insumos las palabras para pensar el mundo. Entonces, de manera verbal, los padres que más hablan con sus hijos y que hablen con un lenguaje amplio, sostenido, y que les den palabra a los niños, pero también a la cultura escrita, que los acerquen a los libros, que los acerquen a los cuentos. Esta manera de resarcir lo que el Estado no nos da tendría que estar de la mano de los padres, de los hogares de los niños y también de los maestros. Muchos maestros están leyendo con sus niños, con los libros, están alojados en el sitio de la Conalitec, los de reformas anteriores, muchos, David Block, el gran matemático que tenemos en el país, investigador, nos ha dicho: están los libros de matemáticas ahí, búsquenlos. Sabemos, la reforma del 93 trajo un álbum que es reconocido en todos los foros que yo voy de docentes. El libro del perrito de lecturas, así le llaman coloquialmente, está ahí. Sigan leyendo con sus alumnos. Para matemáticas también tenemos que construir más allá de una imposición arbitraria y, desde mi punto de vista, errada. Nosotros como docentes y como madres y padres sabemos que tenemos que acercar a los niños a la cultura escrita por una parte, pero también a pensar el mundo de una manera amplia. Y algo hace rato que hablabas de estas prepas y los directores, lo que hacían, también un mensaje a los directores. Las escuelas eficaces requieren liderazgos, un liderazgo que agrupa a sus docentes, los comprende y donde los aprendizajes de los niños están en el centro. Y la comunidad de padres de familia, justo, se tiene este vínculo, pero no para estar haciendo, digamos, proselitismo, denuncias que un niño de 6 años ni comprende y se adoctrina. No, tenemos que acercarles cuentos diarios. Oliver Sacks es un grande, por ejemplo. Hay muchos y creo que podríamos resarcir y tomar en serio en nuestras manos la educación de las generaciones que están ahorita formando. Pensando en resolver, ya se nos súper agotó el tiempo, pero podríamos quedarnos aquí 2 horas, pero ya vamos a cerrar casi. Ajá. Estos consejos técnicos que de pronto ya no nos alcanza para engañarnos, necesitamos decir las cosas. Yo recibo muchos comentarios en el sentido de que estos consejos técnicos se están utilizando para adoctrinar políticamente, y me parece que es una falta de respeto a la dignidad, al derecho humano a la educación. Y tú me platicabas hace unos días que conversábamos la gran oportunidad
que además está normada en estos consejos técnicos. Platícanoslo, porque quiero que lo escuchen los maestros y las maestras. Sí, el Consejo Técnico Escolar, ese espacio del viernes a final de mes que tenemos jornada completa los maestros, es un espacio de construcción, no por la imposición que nos dan, ni para escuchar el discurso que tiene una carga político-ideológica fuerte, ¿no? Y me parece que los docentes y los directores tendríamos que resistirnos a eso, a ser como, digamos, un medio de politización. Necesitamos crear, a mí me gusta decir, una educación que tenga miras, ¿no? Para la construcción de una ciudadanía y de un país mucho más próspero, donde nuestros alumnos, lo que nosotros les demos como insumos de aprendizaje, les sirva en su individualidad y en aporte a la sociedad y al mundo, como decíamos. Es que queremos construir mejores personas, no solo en lo intelectual, sino también en lo ético y en lo moral. Entonces, en esos espacios, nos los tenemos que apropiar para poner el centro los aprendizajes, hablar de matemáticas, hablar de lectura, decirle a las mamás cómo es mejor educar a los niños con afectividad, pero también con cercanía a la lectura, decirles que la escuela importa y mucho, y que ahí va a estar, digamos, el camino para que la infancia, una infancia de pobreza, no se traduzca en una adultez o aún un destino de vida de iguales condiciones. Si creemos, como se constituyó la educación pública en el mundo en el siglo XVIII, las premisas fueron justo para lograr, ¿no?, que las generaciones futuras tuvieran movilidad social. Sabemos que tenemos un camino largo por recorrer, pero sí sabemos, y la evidencia es contundente, que entre más escolaridad se tiene, mejor acceso a trabajos redituables se tiene. Entonces, imagínate, si ahora tenemos, digamos, la alfabetización digital como una exigencia, la inteligencia artificial, el tema de los idiomas y todos estos básicos de lectura y escritura, bueno, la empresa se vuelve un desafío. Pero yo sí creo que en la escuela un liderazgo justo de un director con un grupo de maestros entusiastas y tomar lo del ANEM lo que nos sirva. La idea de proyectos no es mala. Esos proyectos me parece que la mayor parte de ellos, no todos, pero la mayor parte de ellos, sí me parece que se quedan muy cortos en desarrollo de habilidades cognitivas, pero yo estoy segura que los maestros sabrán hacer mejores proyectos y fortalecer el área disciplinar. Es un gran error pensar que todos los aprendizajes se tienen que vivir por proyectos, y no lo digo yo, lo dice la literatura informada en el mundo. No hay sistema educativo que todos sus aprendizajes sea por proyectos. Hay una parte de aplicación en proyectos, pero la profundización de los aprendizajes por cada una de las disciplinas tiene que ser. Entonces, tengan confianza. Yo a mis maestros, a mis compañeros directores, les digo, vamos a estar apuntando hacia la escuela que queremos desde adentro, en los hogares y en las escuelas. Cada quien desde su espacio. Así es. Ese gran liderazgo de las maestras y maestros. Y eso nos lleva al más reciente libro de Irma Villalpando, Cómo dirigir una escuela hoy, Vorágine y Rumbo. Invítanos a la presentación, que será virtual la próxima semana. Será virtual el jueves 21. Tengo el honor que la gran Silvia Schmel, que admiro tanto, comente el libro, y el doctor especialista en educación comparada, el doctor Eduardo Andere, investigador de la Universidad de Boston, del Colegio de Boston, me acompañen. Y bueno, los esperamos en las redes sociales. Nos pueden seguir, Irma BH, ¿no? Villalpando. También tengo mi página de internet. Muchas gracias. Es en línea, en la presentación del libro. Ahí digo muchas cosas. Tengo casi 30 años viviendo en escuelas, y bueno, ojalá que les sirva. Es para docentes, directores y padres de familia. Excelente. Ahí vamos a estar muy pendientes. Gracias. Aprendiendo siempre. Una dinámica muy breve de palabras para ya ir cerrando. Educación. La llave. México. Mi sueño. Docentes. Comprometidos. Sistema educativo. Un reto. Futuro. El mejor. Niños y niñas. La semilla. Libros de texto. Mi preocupación. Sociedad mexicana. Hacia adelante. Mujeres. Nos toca ahora. Desigualdad. Oprobiosa.
Movilidad social. Un reto. Emprendimiento. Vamos todos juntos. Jóvenes. Los conduzco. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Irma, por esta oportunidad de platicar contigo. Y muchas gracias a ti, Ana Lilia, pero no te me vas a escapar. Yo también te tengo una pregunta. A ver, porque es importante aquí también. Yo por ahí leí que tú eres hija de la educación pública, digamos, yo también. Y en estos tiempos de tanta dificultad, tanto movimiento, yo te quiero preguntar, ¿qué significa, qué valor tiene para ti la lucha y la defensa por la educación pública en nuestro país? no se puede ver, pero creo que las dos estamos aquí a punto de llorar de la emoción que nos causa la educación pública. La educación pública tendría que ser de calidad, con dignidad, para todas y para todos. Y mi sueño es que un día sea tan buena que nadie necesite ir a una escuela privada. Totalmente de acuerdo. Y se me hizo la piel chinita. Totalmente de acuerdo. Todos los niños de este país necesitan tener acceso a las mejores escuelas, con currículums nutritivos, con tecnologías, con ambientes de aprendizaje. No se vale que solo unos pocos, el 10% de la población de este país, pueda tener acceso a esta escuela que acabo de describir. Vamos todos, tenemos que ir todos. Hay que construirla y hay que educar para la libertad. Gracias. Doctora, gracias. Un placer. Gracias. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Se nos alargó, pero fue muy fructífero. Gracias. Gracias a ti.